Era 25 de diciembre del año 2014. Me levanté de la cama y bajé a la sala para abrir mis regalos con una mezcla de emoción y expectativa, ya que llevaba tiempo pidiéndole a mis padres una Nintendo 3DS. Entre mis regalos se encontraba un estuche, y al abrirlo me llevé la sorpresa de que era una Nintendo DS, la cual venía con unos cartuchos. En ese momento mi padre me pidió disculpas ya que había sido un mal año en su trabajo y por ende no tenía el dinero suficiente para comprarme la consola que quería, por lo que me compró una similar a un precio más accesible. Comprendí la situación, por lo que pese a estar algo decepcionado no me molesté para nada con mi padre, acepté su regalo de buena manera. Estuve todo el día jugando los juegos de la DS y a la vez haciendo otras actividades, hasta que cayó la noche. Antes de acostarme decidí jugar un poco más, por lo que abrí el estuche para sacar el Mario Kart, pero me percaté de un cartucho muy curioso, el cual no tenía etiqueta y solo decía con marcador la palabra papá. Con curiosidad puse el cartucho en la consola y para mi sorpresa era el Pokémon Black, lo cual me emocionó ya que Pokémon era de mis sagas favoritas, así que me puse cómodo e inicié mi primera partida. La partida comenzaba de manera normal, con la profesora Juniper introduciendo al jugador al mundo Pokémon, como en cualquier juego de la saga con su profesor correspondiente. Nombré a mi personaje, y inicié la partida. Fue en este punto que las cosas empezaron a tornarse inusuales. Recuerdo que mientras avanzaba la cinemática en donde la profesora entra a dejar los Pokémon iniciales en la casa del jugador, una fotografía apareció por un breve segundo en pantalla. No logré distinguir bien que había esa foto, ni siquiera sabía por qué había una ahí en primer lugar. La cinemática siguió, y fue ahí donde otro fallo se hizo visible, ya que ciertos textos mostraban errores, lo que quería decir que el cartucho estaba defectuoso, pero ello no explicaba lo de la foto, por lo que decidí jugar un poco más, para ver si sucedía algo parecido. Escogí a Oshawott como mi Pokémon inicial, y seguí con la introducción del juego. Al interactuar con ciertos objetos, algunas cajas de texto eran normales, mientras que otras presentaban los mismos fallos. Continué mi recorrido por el pueblo hasta llegar con la profesora Juniper, la cual también presentaba los mismos fallos en sus diálogos. Sin embargo, entre tantos errores encontré una frase corta pero extraña. Él lo hizo. En ese momento apareció otra fotografía en pantalla, esta vez era una resolución más visible, logré distinguir lo que parecía ser el pasillo de una casa mal iluminada. Tras eso, la profesora y los amigos del protagonista desaparecieron. Me puse a explorar el pueblo un poco más, dándome cuenta que los demás personajes habían desaparecido también. Revisé todas las casas de la zona inicial, no había ningún personaje en el pueblo. Al menos hasta que entré a la casa de Belle, encontrando a su hermana, en el rincón. Seguían presentándose los errores al interactuar con dicho personaje, al menos hasta que otra frase corta apareció entre los errores. Él vendrá. Posteriormente el personaje no volvió a responder, por más veces que interactuaba con él. Salí de la casa y me dispuse a explorar el resto del juego, en este punto la intriga me estaba matando, quería ver qué es lo que me mostraría este extraño cartucho. Al avanzar por la ruta no encontraba a ningún otro personaje humano, a la vez que distintas texturas del juego se distorsionaban, fallos similares también estaban presentes cada vez que me encontraba un Pokémon salvaje e iniciaba una batalla. Lo más probable es que todo esto se debiese a que el cartucho estaba cargando archivos adicionales que no fueron hechos para un juego de Nintendo DS, como la extraña fotografía del inicio. Aún así estaba decidido a seguir jugando para ver hasta dónde funcionaba el cartucho. Al llegar a la ciudad el juego me sorprendió con una fotografía, esta vez lo que parecía ser una ventana alumbrada por una linterna, en una casa en completa oscuridad. Seguí mi recorrido por el juego, sin encontrar nada nuevo, solo fallas en las texturas, y ningún personaje a la vista. Al menos así fue hasta que me adentré más en la ruta a las afueras del pueblo, haciendo un hallazgo muy bizarro. Encontré a un Oshawott salvaje, pero sus ojos y su boca eran diferentes, el sprite tenía ojos y dentadura humana, los cuales eran imágenes reales insertadas en el modelo del Pokémon. Su nombre también era diferente, siendo este, papá. Pensé en huir, pero me ganó la curiosidad y ataqué al extraño Pokémon, afortunadamente la batalla no fue tan difícil, pude vencerlo con ataques simples.
Seguí explorando los escenarios, hasta que al volver a la zona de construcción, había un NPC, y al interactuar con el personaje él mismo dio un último diálogo. Está aquí. En ese momento mi personaje apareció en una habitación con una escalera adelante. Caminé hacia la escalera, sin imaginar que vería una de las cosas más horripilantes que vi en mi vida. Una imagen que sería muy difícil de olvidar. Al bajar las escaleras, el juego mostró una última fotografía, que aunque estaba en baja resolución, no dejaba de ser muy perturbadora. Era la fotografía de un cadáver en lo que parecía ser un sótano. El cuerpo de la persona que parecía ser un anciano estaba en un estado horrible, que no quiero describir. Tras la aparición de esa fotografía espantosa, el cartucho dejó de funcionar. Inmediatamente lo quité de la consola y lo puse en un cajón, para posteriormente irme al baño a vomitar. Esa noche no pude dormir, no podía sacarme esa horrenda fotografía de la cabeza. Al día siguiente le dije a mi padre lo que había visto anoche en el juego, intenté mostrarle el contenido del cartucho, pero la Nintendo DS ya no reconocía el cartucho, había dejado de funcionar completamente. Mi padre me explicó que a veces las personas suelen hackear juegos y ponerles esas imágenes de internet para hacer bromas de mal gusto, y que seguro ese había sido mi caso. Le pregunté dónde había comprado la consola, a lo que papá respondió que la compró en una vieja tienda de segunda mano. Papá se disculpó conmigo, y me dijo que en unos meses me compraría la 3DS, y que si quería podíamos devolver la consola. Ese mismo día tiramos el cartucho a la basura, y todo pudo haber quedado ahí, de no ser porque mucho tiempo después supe la verdad detrás de ese cartucho. Habían pasado años desde aquella Navidad, y un día que navegando por foros de creepypastas y videojuegos, topándome con una historia que captó mi atención. Un caso muy espeluznante que había ocurrido hace muchos años en el estado de Oklahoma, que involucraba a una persona muy peculiar. Oliver era un hombre de 32 años, que desde muy pequeño padecía de problemas psiquiátricos severos, que lo hacían incapaz de hablar y socializar, teniendo conductas violentas hacia la gente. Debido a esta situación, su padre se lo llevó a vivir a Oklahoma, en donde Oliver viviría aislado por años, siendo educado en casa, jugando cartuchos de Nintendo y usando una computadora, ya que los aparatos lo mantenían bajo control, claro, todo era bajo la supervisión de su padre. Algo a destacar es que Oliver sabía usar la computadora demasiado bien pese a su condición y sus problemas, a tal grado que el mismo Oliver modificaba sus propios cartuchos usando herramientas como Tinke, Nitro Explorer, Crystal Tile 2, entre otros. Había veces que solo recoloreaba diseños, edificios, texturas, modificaba diálogos entre otras cosas, pero en otras ocasiones Oliver insertaba en los juegos cosas mucho más enigmáticas que no tenían sentido, cosas que solo él entendía. Un día, sin ninguna explicación, Oliver asesinó a su padre, y mantuvo su cadáver por días en el sótano de la casa, hasta que los vecinos fueron alertados por el fuerte olor que provenía de la casa. Lo último que se supo de Oliver es que había sido internado en un hospital psiquiátrico, y sus cosas fueron confiscadas, entre ellas su computadora y sus cartuchos, de los cuales no se sabe el paradero. Ante la ola de coincidencias, mi mente formuló una teoría sobre cómo llegó uno de esos cartuchos a mis manos. Lo más probable es que al cerrarse el caso, la evidencia de la casa de Oliver fue desechada, pero algún policía debió de rescatar parte de la evidencia y venderla en una tienda de segunda mano, sin saber ni importarle el material que contuviera. Pero como ya dije, solo es una teoría, quizás ese cartucho solo había sido una broma enfermiza de alguien, quizás era uno de los cartuchos de Oliver, no lo sé. Aunque, algo que refuerza la segunda hipótesis, era que los ojos y la dentadura de aquel Oshawott eran los del cadáver en la última fotografía, junto al nombre. De ser cierto, quizás Oliver simplemente quería llevar a su padre a su mundo.